Bienvenido a Lámpara y Lumbrera, Iglesia Bíblica Tlaxcala. Mateo capítulo 16, el Evangelio de Mateo capítulo 16. Vamos a leer a partir del verso 13. La ocasión anterior, en la reunión anterior que tuvimos en cuanto a los evangelios, estuvimos considerando del verso 5 al 12, que es conocido como la levadura de los fariseos, y ahora vamos a ver lo que se conoce como la confesión de Pedro, cuando el apóstol Pedro confiesa que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces vamos a leer, solo denme un momento, porque acabo de extraviar por aquí mis apuntes. Pero bueno, vamos a leer entonces del verso 13 hasta el 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Muy bien, vamos a ver entonces unos cuantos puntos en cuanto a este pasaje. Lo primero que vamos a mencionar es acerca de esta confesión que hace el apóstol Pedro en cuanto a que el Señor Jesús es el Cristo. Solamente denme un momentito, porque entre mis papeles que tengo acá no hallo el de los apuntes. Pero denme un momentito. Bueno, vamos a continuar. Ahorita tendrá que aparecer por aquí un papelito en el que anoté unos pasajes. Y que está extraviado. Tal vez se cayó. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, entonces les decía que en este pasaje el Señor Jesús viene de tener una plática, una situación ahí con sus discípulos en los que él les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos. Está un poquito antes en el pasaje que acabamos de leer. Y entonces los discípulos dicen: bueno, esto está diciendo porque no trajimos pan. Y el Señor les dice: no se trata de eso. Lo dije porque la doctrina que manejan los fariseos, es decir, la doctrina de los fariseos, no está bien, es una doctrina equivocada. Recordemos que en algún momento el Señor Jesús les habla acerca de la doctrina de Moisés que predican o que enseñan los fariseos, y esa doctrina es correcta. Él dice: todo lo que les digan en cuanto a la ley de Moisés está bien. Dice: solamente no hagan o no sigan su ejemplo, porque ellos predican, parafraseando les diría, predican muy bien, pero actúan muy mal. Y después ellos, entonces los fariseos, también tenían una doctrina propia, lo que se conoce como la tradición de los ancianos, donde ellos se dedicaron a, de alguna manera, como a, digámoslo así, a complicar la ley, ¿no? A hacer más complicado el obedecer a Dios. Y entonces esa era la parte donde el Señor no estaba de acuerdo con la doctrina de los fariseos. Y pensando en esto, es decir, viniendo o continuando con este hilo, dice el verso 13, Mateo 16:13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dan alguna respuesta. Dice: unos que Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno
de los profetas? Y esa es una pregunta muy interesante, no solamente la que le hace el Señor Jesús a los discípulos, es decir, no solamente en ese momento, sino aún también para nosotros. Hoy resulta de gran relevancia que nosotros también pudiéramos preguntarnos quién es o cómo podríamos nosotros o qué respuesta daríamos si alguien nos dijera, ¿tú qué piensas acerca del Señor Jesús? Para ti, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Podríamos tomarlo. Dice una de las respuestas que mencionan aquí los discípulos, unos, Juan el Bautista. Había gente que pensaba que Juan el Bautista había resucitado de los muertos y que era el Señor Jesús, ¿no? Incluso Herodes mismo, cuando le hablan del Señor Jesús, dice, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Habrá gente que piense en el Señor Jesús como pues un hombre que existió, que murió y resucitó, comparándolo con Juan el Bautista, es decir, ellos creían que Juan el Bautista había resucitado, claro que no fue así, no en ese momento, pero era una idea, pues, si bien de alguna forma, mm, si alguno de nosotros nos compararan ya sea con Juan el Bautista, con Jeremías o con alguno de los profetas, para nosotros, o al menos para mí, sería sentirme muy halagado, que me dijeran, oye, tú tienes semejanza con Juan el Bautista o con Jeremías, yo me sentiría muy bien, no diría, wow, me están comparando con un hombre que Dios utilizó de una manera pues muy grande en cuanto a la escritura de su palabra, en el caso de Jeremías, y en el caso de Juan el Bautista, pues fue aquel que iba delante del Señor Jesús predicando también el Evangelio. Pero en el caso del Señor Jesús, que la gente lo comparara con Juan el Bautista o con Jeremías o alguno de los profetas, pues no era nada, no era una comparación digna de él, porque él es Dios, él es el más grande de los profetas, el más grande de todos los que habían estado antes de él anunciando su venida, y para ellos no, para él, para el Señor Jesús no era muy, digámoslo así, agradable que lo pudieran comparar con alguno de ellos, ¿no? No porque los menospreciara, sino simplemente porque Él es Dios. Y ese convencimiento al que llega Pedro de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene que llegar a ser una verdad también en nuestra vida. Nosotros también debemos conocer al Señor Jesús tal y como lo conoció el apóstol Pedro, que para nosotros no sea como decir, bueno, pues sí sé que es un profeta, me parece que por ahí dio algunas enseñanzas, o sí he leído algo de él en la Biblia, he leído algunas cosas acerca de él, no sé cuál podría ser nuestra respuesta, pero tiene que haber la misma convicción que hubo en el apóstol Pedro de que él sabía quién era el Señor Jesús, él no por una situación propia, es decir, no porque él se haya esforzado en saber quién era, no es porque él hubiera estudiado la ley de manera pues diligente, tal vez sí la estudió, pero no fue eso lo que le dio ese conocimiento del Señor, sino que fue una revelación de parte de Dios. Y es a lo que nosotros debemos anhelar, que Dios también revele en nuestras vidas quién es el Señor Jesucristo. Eso es algo que debemos preguntarnos en nuestro interior, debemos de escudriñar nosotros nuestro corazón con la ayuda de Dios para saber qué tan profunda es la revelación que tenemos acerca del Señor Jesucristo. Y no se trata de, ¿cómo decirlo? No se trata únicamente de pedir que Dios nos revele, que es parte de lo que tenemos que hacer, pero también entra ahí, viene una situación en la que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, porque es ahí donde vamos a encontrar, donde vamos a conocer, donde Dios nos va a ir mostrando quién es su Hijo, el Señor Jesucristo, es decir, lo vamos a ir conociendo profundamente. En el caso del apóstol Pedro, bueno, fue una revelación que Dios le dio directa, Dios le revela el corazón directamente, y hoy nosotros tenemos ya los recursos que encontramos en la palabra de Dios para ir conociendo al Señor Jesús. El apóstol Pedro no tenía esos recursos, apenas estaba, como diciendo, se estaba viviendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, entonces no estaban escritos los evangelios, mucho menos las cartas del apóstol Pablo o el Apocalipsis o el libro de los Hechos. Entonces poco material tenía el apóstol Pedro en este sentido para conocer al Señor Jesús. Él lo estaba conociendo en persona, él estaba caminando junto a él, y es por eso que Dios le da esa revelación. Nosotros el día de hoy, aunque en un sentido también caminamos con el Señor Jesús, también el Señor Jesús está con nosotros, pero hoy tenemos el recurso de su palabra para que a través
de la Escritura podamos conocer al Señor, y conforme vamos conociendo, vamos estudiando, vamos escudriñando la palabra, entonces es que Dios va iluminando nuestra vida para que vayamos conociendo al Señor y esas verdades se vayan arraigando en nuestra vida, de modo que seamos parte de la iglesia de Cristo, parte del edificio que Él está construyendo. Este pasaje, haciendo un paréntesis un poco grande, porque también es conveniente que mencionemos esto, lo primero que quería mencionar era que nosotros debemos de llegar a ese entendimiento con la ayuda de Dios que tuvo el apóstol Pedro de saber quién era el Señor Jesús, junto a quién estaba. El Señor Jesús les pregunta, la gente, ¿qué dice de mí? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado que hablan de mí? Y después dice, bueno, ahora ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Cuál es la respuesta que hay en ustedes acerca de mí? Y el apóstol Pedro, como vocero, digámoslo así, de los demás discípulos, les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación que tiene el apóstol de decirle, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, es decir, aquel que Dios eligió, aquel que Dios envió para que pudiera salvarnos, y además también le dice el Hijo del Dios viviente. De alguna manera, el apóstol reconoce tanto la humanidad del Señor Jesús al mencionarlo como el ungido, pero también reconoce su divinidad cuando le dice, eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa verdad tiene que estar también presente en nuestras vidas. Después de aquí desprende también una situación conflictiva, sobre todo con los católicos, quienes dicen que con base en este pasaje argumentan que el primer papa fue el apóstol Pedro, dado que el Señor Jesús le dice sobre esta roca, y ellos dicen que esa roca se refiere a Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces dicen, bueno, el primer papa, el primer encomendado, el primer encargado de estar edificando la iglesia del Señor Jesús fue Pedro, y después de ahí los demás papas que han venido en sucesión directa. Bueno, ese es el acercamiento que ellos tienen, y nosotros vamos a ver conforme a la Biblia, vamos a tratar de entender con más precisión a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de esa roca. Vamos a leer el pasaje nuevamente. El punto que vamos a tocar ahorita es esa confesión, o a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después de que les pregunta quién dice la gente que soy yo, vean lo que dice en el verso 17. Entonces le respondió Jesús, después de que el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le dice lo siguiente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está esa situación donde dicen, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay quien en algún momento ha interpretado o ha explicado este pasaje diciendo que el Señor Jesús menciona, yo también te digo que tú eres Pedro, y dicen, bueno, cuando él dice Pedro se refiere a piedrita, algo pequeño, como una piedra chiquita, y después le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, como que el Señor Jesús dice de Pedro que es algo pequeño, y sobre una roca muy grande edificará su iglesia. Realmente se necesita una piedra muy grande para poder sostener la iglesia del Señor Jesús, lo digo de manera simbólica. Sin embargo, aquí en este pasaje no está diciéndole a Pedro, tú eres una piedrita y sobre esta roca. La única diferencia que hay entre las palabras del Señor Jesús es, digámoslo así, la terminación en la que habla entre masculino y femenino. ¿A qué me refiero? Que le dice, tú eres, en palabras, si lo pudiéramos leer en el griego como se escribió esta porción, diría tú eres piedra. Ahí está hablando en femenino, no porque el apóstol Pedro sea mujer, ni mucho menos, sino piedra es una terminación en femenino, y diría, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para nosotros da la imagen que es lo mismo, ¿no? Una piedra y una roca está en término femenino, pero en el griego en el que se escribió solamente habría esa pequeña diferencia entre que le dice algo así como tú eres piedra, hablando de Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no hay una mayor diferencia en cuanto al tamaño, es a lo que quiero llegar. No es que el Señor Jesús realmente estuviera diciendo que Pedro es algo muy pequeñito, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir ahí el Señor Jesús? ¿Qué es lo que quería comunicar el Señor Jesús cuando le dice sobre esta roca? Tú eres
tú eres Pedro o tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, él estaba diciendo que el apóstol Pedro en ese momento había tenido una revelación de parte de Dios. Dios le había revelado al corazón del apóstol Pedro quién era el Señor Jesús. Y entonces él como uno de los discípulos, como uno de los apóstoles, entonces pasaba a formar parte de la cimentación de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre la convicción que tú tienes, sobre esa revelación, sobre esa verdad que ha sido implantada en tu corazón de parte de Dios, ahora eres parte de los fundamentos de la iglesia y entonces edificaré mi iglesia a partir de este fundamento. Ojo que no solamente Pedro fue parte de ese fundamento, el Señor Jesús en ese momento está hablando con Pedro, pero esa base sobre la que el Señor Jesús iba a edificar su iglesia son todos los apóstoles, no solamente Pedro, sino podemos hablar de Mateo, de Juan, de Santiago, de Andrés, es decir, cualquiera de los demás discípulos que tuvieron esa revelación en su corazón, que Dios les fue implementando o implantando esa revelación en su corazón, iban a ser parte de los fundamentos de la iglesia, quien iba a sostener la iglesia, no por sí solos, no por ser no únicamente por ser los apóstoles o por tener ese título, por decirlo así entre comillas, sino por la revelación que Dios le dio y por la convicción que ellos tenían. Entonces sí, el Señor Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia juntamente con Cristo y juntamente con todos los demás apóstoles, no únicamente con Pedro. Esto puede sonar un poco extraño y podemos incluso pensar, o podrían pensar tal vez que yo estoy como inclinándome un poco a la interpretación de la Iglesia Católica, pero si me acompañan al libro o a la carta de los Efesios, por favor, vamos a ver un poco más claro cómo el apóstol Pablo explica esta situación. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Vamos a leer a partir del verso 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí están, aquí el apóstol Pablo está mencionando que parte del fundamento de la iglesia sobre el cual está siendo edificada la iglesia del Señor Jesucristo son los apóstoles y profetas. Pero vean lo que dice después, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No dice la única piedra. Se dan cuenta que no dice la única piedra que sostiene todo es el Señor Jesucristo. Dice, no, el Señor Jesucristo es la piedra principal, es la piedra fuerte, es la piedra más grande, es la piedra angular, la que va como a dirigir toda la obra, es la que sobre la que va a descansar toda la obra, pero los siguientes pilares fuertes son los apóstoles. Son parte de ese fundamento. Aquí lo dice muy claramente el apóstol Pablo. La iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles, pero Cristo es la roca principal. Cristo es la piedra que sostiene a los apóstoles y después los apóstoles son los que pusieron los fundamentos para que la iglesia siguiera siendo edificada. Entonces la mejor manera en que podemos entender ese pasaje cuando el Señor Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, él estaba diciendo, en este momento tú, Pedro, acabas de recibir esa revelación y has venido a formar parte de los cimientos de la iglesia. Conforme cada discípulo en su corazón iba recibiendo esa revelación, entonces iban a irse acomodando, vamos a decirlo así, para ser parte de ese fundamento de la iglesia. Y después, cada uno de nosotros llegamos a ser parte de ese edificio. Dice aquí mismo en el verso, en el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vean lo que dice el verso 21, en quien todo el edificio, ahora nosotros somos parte de ese edificio, vamos a ponerlo así, cada uno de nosotros ahora es un tabique que está siendo colocado para que ese edificio se vaya extendiendo. Entonces, la principal piedra que sostiene todo es el Señor Jesús. Después están los apóstoles y después vienen entonces todos los demás miembros de la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial.
Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos cómo dice, ustedes también son parte de esa edificación, ustedes también están incluidos en ese edificio. Entonces este pasaje en el que el Señor Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sí le está diciendo a Pedro que él es parte de esa cimentación o de esos fundamentos que tiene la iglesia cristiana. Sin embargo, no fue el único, fueron más apóstoles, incluso menciona aquí el apóstol profetas también, que son parte de ese fundamento. Y aunque Pedro en algún momento llegó a ser, digámoslo así, el vocero de la iglesia, que en algún momento tomó por algún tiempo la batuta para dirigir a los demás discípulos, pero recordemos que también el apóstol tuvo que entregar cuentas cuando cuando el apóstol Pedro va y predica a los gentiles, lo mandan a llamar, le dicen, oye, ¿por qué entraste a un lugar donde habitan gentiles? Tú sabes que no nos es permitido a los judíos juntarnos con gentiles, y el apóstol Pedro entrega un informe a los hermanos que están ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque él en algún momento, como les decía, fue quien tomó la batuta y el día de Pentecostés él se levanta y predica y 3,000 personas se convierten, pero aún así él tenía a otros que estaban al mismo nivel que él, con los cuales tenía que entregar cuentas, tenía también que darles un informe. En algún momento dice la Biblia también que entre los discípulos se ponen de acuerdo y envían a Pedro hacia a predicar a algún lugar. Entonces no es que él fuera el mayor y él se mandaba solo y él era el que dirigía a todos mientras él estaba sentado. No, en algún momento también a él lo mandan, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué, Pedro? Es conveniente que vayas y prediques allá. Después le insisto, viene él a entregar algunos informes a la iglesia. Su doctrina del apóstol Pedro o su comportamiento, su forma de ser no era perfecta. Más adelante aquí mismo en el capítulo 16 de Mateo, el Señor Jesús reprende duramente a Pedro porque dice por ahí algo que es incorrecto, y entonces el Señor Jesús tiene que reprenderlo. Despuésito que él recibe esa revelación de parte de Dios, el Señor Jesús lo regaña por decir cosas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. En algún momento el apóstol Pablo también confronta al apóstol Pedro, eso lo encontramos en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahí en Gálatas nos narra cómo él reprende al apóstol Pedro porque se estaba comportando de una manera hipócrita, es lo que dice el apóstol Pablo. Le dice que en su simulación o en su hipocresía, y también ha arrastrado a otros a que se comportaran de igual manera. Entonces era un ser humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, sí, en ese momento él recibe esta revelación y el Señor Jesús lo hace partícipe o parte de los fundamentos de la iglesia, y después a todos los demás discípulos. Si me acompañan también a Apocalipsis capítulo 21, vamos a ver si es capítulo 21, Apocalipsis 21. Entendemos que este libro de Apocalipsis es simbólico, no hay mucha simbología, no todo es literal como se menciona aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí, qué imagen nos da aquí en Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén. Miren lo que dice en el verso, déjenme busco cuál es el pasaje. Dice, en el verso 14, Apocalipsis 21, 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Fíjense, 12 cimientos. El muro de la ciudad que está viendo Juan en la revelación que él recibe, dice, tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí nos da una ilustración, ¿no? Es decir, sí, ahí están, en esos cimientos, son parte de la estructura de la iglesia, los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Entonces, sí, le dice a Pedro que él es parte de esos fundamentos de la iglesia, pero no es el único, no es el único que sostiene, ¿no? La iglesia, como en algún momento pues los católicos han enseñado, sino es muy amplia la enseñanza que da aquí el Señor Jesús en cuanto a los discípulos. Entonces el apóstol Pedro tiene que someterse también a los demás discípulos, es decir, eran un conjunto, entrega cuentas, es enviado por ellos. Y entonces sí, aunque el Señor Jesús le dice que él es parte de ese fundamento, pero no es el fundamento.
el fundamento principal es Cristo, y los otros, y los 12 discípulos, juntamente con los profetas, que menciona aquí el apóstol Pablo, son quienes hacen parte de la estructura fundamental de la iglesia, y después de ahí todos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante conocerlo para que no haya alguna situación ahí que se pueda desviar la enseñanza y creer que una persona, un ser humano, sostiene la iglesia. Eso es imposible, y mucho menos el apóstol Pedro, y no por menospreciarlo, al decir mucho menos es porque él tuvo errores como cualquier ser humano, como para que él pudiera cargar sobre sus hombros todo el peso de la iglesia. No, es parte del fundamento, pero no es el fundamento, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, vamos a ver el segundo punto. Dice en el verso 19, hablando del Señor Jesús, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cuando aquí el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿qué es lo que le está diciendo? Es un pasaje también un poco controversial, porque el Señor Jesús no profundiza mucho en lo que está diciendo aquí en esta expresión de a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pero podemos compararlo como cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos: ustedes cierran la entrada al reino de los cielos. Es decir, los fariseos complicaban, hacían difícil o por no decir imposible que la gente entrara al reino de los cielos, porque ponían carga sobre ellos, porque complicaban la ley de Dios, porque la malinterpretaban en algún momento. Entonces el Señor Jesús le dice: ustedes cierran, impiden que la gente entre en el reino de los cielos. Cuando al apóstol Pedro le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le estará diciendo: a ti te daré o tú tendrás esa bendición de predicar el evangelio para que la gente entre al reino de los cielos, para que la gente pueda conocerme por medio de la predicación del evangelio, y se conviertan al Señor y puedan entrar en el reino de los cielos. Y curiosamente, lo digo entre comillas porque no es una casualidad, pero curiosamente, cuando se está hablando acerca del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, vamos ahí. El apóstol Pedro, después de que viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre los demás hermanos que estaban ahí reunidos en el aposento alto, el apóstol Pedro, a partir del verso 14, de Hechos 2:14, y hasta el verso 42 más o menos, es la primera predicación que presenta el apóstol Pedro a una multitud grande. Y entonces dice aquí la Biblia que se convierte en 3,000 personas, y entendemos que eran judíos. El apóstol Pedro en ese momento le predica a los judíos que estaban ahí reunidos, que se habían acercado a ver qué había sucedido ahí en el aposento alto. Entonces el apóstol Pedro predica a los judíos. Más adelante vamos a encontrar que el apóstol Pedro también es enviado a predicarle a los samaritanos. Dice en uno de los pasajes, no recuerdo ahorita cuál es la cita precisa, pero el apóstol está en Hechos capítulo 8. Hechos 8 dice a partir del verso, en el verso 14, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es lo que les decía, ¿no? Pedro fue enviado, es decir, también era subordinado con los demás discípulos. Dice: enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí está ahora el apóstol Pedro predicando en Samaria, un lugar que era una combinación entre judíos y gentiles, ¿no? Primero predica a los judíos, ahora a los samaritanos, que era una combinación entre judíos y gentiles, y más adelante el apóstol Pedro es enviado a predicarle a Cornelio, un gentil, y va el apóstol Pedro en el capítulo 10 de aquí mismo del libro de los Hechos, y le predica a los gentiles que había en ese lugar. Entonces, de alguna manera podríamos pensar que cuando el Señor Jesús le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es que tú serás aquel que comienza la predicación del evangelio después de que el Señor Jesús ascienda al cielo, a judíos, a samaritanos,
y a gentiles, es decir, a los judíos que eran de un linaje puro, por decirlo así, a los samaritanos, que era una combinación entre gentiles y judíos, y a los gentiles. Entonces se cumple en ese sentido que el apóstol va y predica a estos tres grupos de gentes, pero no fue el único que lo hizo, sino vemos que después muchos otros también predicaron el evangelio, es decir, no solo fue Pedro quien tenía las llaves del reino de los cielos, sino que hay muchos otros de los discípulos, incluso en Mateo, si me acompañan a Mateo capítulo 18, Mateo 18, vean lo que les dice aquí a los discípulos: después de que el Señor Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Eso lo vemos la semana que viene, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo y quiero también verlo a profundidad. Pero aquí dice en Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y le está hablando ahí a sus discípulos, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Primero se lo dice a Pedro y después a todos los discípulos. Entonces entendemos que no era únicamente un privilegio que tuviera Pedro, sino que era una encomienda que iban a tener todos los demás discípulos conforme fueran creyendo, fueran teniendo esa convicción en su corazón de quién es el Señor Jesús. Entonces, esa encomienda que primero tiene Pedro, después la tienen todos los demás discípulos que se esparcieron por todas las regiones, judías o gentiles, para ir predicando el evangelio. Entonces, en un sentido, todos los discípulos e incluso nosotros también de alguna forma somos participantes del tener las llaves del reino de los cielos. ¿En qué sentido? En que por medio de la predicación del evangelio puede ser que alguien se convierta, y entonces nosotros somos ese medio por el cual una persona entra al reino de los cielos, ese medio que Dios utiliza para llevar su mensaje, su palabra, que la gente crea, se convierta y entonces entren al reino de los cielos. En ese sentido está hablando el Señor Jesús de tener las llaves del reino de los cielos, que es permitido que por la predicación la gente entre al reino de los cielos. Entonces no tiene nada que ver con cosas espirituales y que yo tengo llaves y abro y cierro, y que no tiene nada que ver con esa situación de espiritualizar de más los pasajes, sino de predicar el evangelio para que la gente entre al reino de los cielos. En ese sentido lo dice el Señor Jesús. Y bueno, todos tenemos esa encomienda, todos debemos de también predicar el evangelio, debemos seguir conociendo al Señor Jesucristo para que podamos ser parte de ese edificio que es la iglesia, y que también nosotros somos esa parte de esa construcción, que como les decía hace un ratito, el Señor Jesús es la principal piedra, después están los apóstoles, y después todo el edificio está siendo construido. Pero mis hermanos, sigamos estudiando, sigamos conociendo la grandiosa obra del Señor Jesús, una obra perfecta, increíble, porque cuando uno estudia estos pasajes dice: Señor, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo eres tan perfecto que todo lo hiciste de una manera increíble? A veces nos cuesta un poquito entender algunos pasajes, a veces ya traemos enseñanzas que hemos arrastrado durante muchos años y nos cuesta un poco de trabajo desbloquear esas partes para reentender la Biblia. Pero pues si uno compara los demás pasajes que hemos visto, nos podemos dar cuenta que sí, que el Señor Jesús está hablando acerca de la predicación del evangelio, y que no tiene nada que ver con, en cuanto a las llaves del reino, pues con cosas ahí que a veces se sacan de contexto, ¿sí? Y por último, pues acercarnos, como les decía, al Señor Jesús, y tener esa convicción en nuestro corazón que Él es nuestro Señor, que Él es el Cristo, el Mesías, el enviado, el que dio su vida por nosotros, y que hoy somos parte de su familia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues no nos olvidemos de seguir buscando al Señor, de compartir el evangelio, y de que todo lo que vamos conociendo se arraigue en nuestra vida para que tengamos la misma convicción que tuvo en este momento el apóstol Pedro y después los demás discípulos. La próxima semana, primeramente Dios, el próximo jueves, Dios mediante, vemos la porción donde habla acerca de las llaves, de las puertas del Hades, y también donde dice: todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a ver a qué se refiere también ahí el Señor Jesús, con pasajes que vamos a ir comparando para poder entender también esas expresiones que utiliza ahí el Señor Jesús, ¿sí?